El tema de esta meditación de este día es fija tus ojos en lo importante, porque nosotros normalmente no lo hacemos. Y si nosotros pudiéramos decir que sí lo hacemos, el resto del mundo no lo hace. Porque últimamente lo que más hacemos los seres humanos es buscar distraernos, buscar satisfacernos materialmente, pero no buscamos lo que en verdad valga, algo que en verdad valga la pena, porque normalmente eso es lo que buscamos es algo que dure algún momento, alguna satisfacción momentánea, alguna satisfacción que nos dure por algún momento, pero no buscamos algo verdaderamente importante. Hay una alabanza que a mí me gusta que es de Fort King and Country, que se llama Fix My Eyes, que habla de que si una persona volviera a estar en su juventud antes de cometer tantos errores, ¿qué es lo que haría? Y habla de todas las cosas que uno considera importantes en la vida, pero habla de que sobre todo, además de hacer esas cosas, que podría ser acercarse o estar cerca de la familia, digamos, no tener miedo de amar, que podría ser para alguien. Bueno, en realidad el amor no es algo que podemos resumirlo o decir que solamente tiene que ver con las parejas. Así de que el amor es algo bastante importante. Y habla de bastantes cosas que nosotros consideramos importantes en la vida, pero sobre todo dice de que lo que alguien habría hecho al ya reflexionar sobre la vida y poder volver a empezar es fijar sus ojos en Cristo, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así de que vamos a meditar esta tarde precisamente en el libro que más habla de que todo lo que normalmente nosotros creemos importante es vanidad, que es Eclesiastés. Así que vamos a ir a Eclesiastés 2, 15 al 16. Pero ¿por qué vamos a hablar de la vanidad? Porque como empezábamos hablando del hecho de que normalmente nosotros no fijamos los ojos en lo importante. Hay personas que viven la vida haciéndose de cosas y buscando cosas y que creen que los van a hacer felices y ya al momento de morir dicen no busqué nada importante en la vida, no disfruté en realidad la vida, no hice algo que de verdad valiera la pena. Eclesiastés 2, 15 al 16. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues? He trabajado hasta ahora por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Inclinemos nuestros rostros. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, podemos darnos cuenta de lo que en verdad en la vida es importante. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque nos has dejado, Señor, todas estas cosas, Señor, esta gran sabiduría en tu palabra, Señor, para que nosotros no nos desviemos de lo que en verdad tenemos que hacer, de cuál es nuestro verdadero propósito en esta vida. Que de verdad te busquemos a ti, Señor, y vivamos en comunión contigo todos los días de nuestra vida. Instrúyenos, Señor, y enséñanos tú a través de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, voy a contar una historia que tal vez más de alguno ya la vio, o ya la ha leído, o ya la ha visto en alguna red social, que había una vez un hombre rico, que estaba parado frente a su ventana, se quedó viendo hacia afuera, y vio por la ventana a un hombre pobre, y dijo, gracias a Dios yo no soy pobre. Luego, el hombre pobre que pasó caminando por ahí, se quedó viendo al rico, y después vio pasar a un loco, y al verlo dijo, gracias a Dios, yo no soy loco. El loco al ver pasar una ambulancia, dio gracias a Dios, porque a pesar de ser loco,
Él tenía todos sus miembros buenos. Él podía caminar y correr y hacer locuras con toda libertad. Y él dijo, entonces, gracias a Dios que yo estoy sano. El que iba en la ambulancia al llegar al hospital vio pasar a unos doctores con una camilla, con una manta blanca. Este era un muerto. Este no pudo agradecer nada porque estaba muerto. Y nosotros nos ponemos a analizar esta reflexión en cuanto a nuestro vivir, siempre habrá por qué agradecer a Dios. Porque hay personas de que no lo hacen porque son demasiado pesimistas, no es que no haya por qué hacerlo. Pero normalmente nosotros nos fijamos más en lo que es malo que en lo que es bueno. Normalmente nos fijamos más en lo que nos hace falta que en lo que tenemos. Pero siempre va a haber por qué agradecerle a Dios. Muchas veces nos enfocamos en hacernos de muchas cosas materiales, cuando con lo necesario, si somos agradecidos, si no somos de esas personas pesimistas que a todo le vemos algo malo, que digamos, si me falta, digamos, algo pequeño, yo digo, ay no, a mí me falta todo. Hay personas que con cualquier cosa se enojan y piensan de que les hace falta todo. Pero si nosotros somos agradecidos, podemos ser felices. Pero hay algo que nos ha de llegar a todos, que es la muerte. Y lo mejor, al contemplar el hecho de que la muerte pudiera estar cerca, es saber si nosotros hemos vivido por algo importante, si hemos vivido por algo que valga la pena, y estar seguros de dónde vamos a morar por la eternidad. Porque nadie se pone a reflexionar tanto sobre la vida como alguien que está cerca de morir, o como alguien que haya estado en alguna vela de algún pariente cercano. Cuando alguien pasa por ese momento, lo que se hace es ponerse a pensar en su vida y en el momento en el que él va a llegar a ese momento, pero también en el momento antes de morir, que las personas se ponen a pensar, ¿será que cuando yo muera habré estado satisfecho de lo que... Bueno, ¿será que cuando yo antes de morir, yo esté consciente que ya estoy para morir, yo estaré consciente de que viví por algo que valiese la pena o solo desperdicié mi vida? Solamente pasé por la vida, me morí y seguí el ciclo de todo ser humano. Entonces nosotros vemos ahora alrededor, vemos en el contexto mundial que estamos en el presente, de que sí, podemos contemplar y ver que la muerte está a nuestro alrededor. Y yo me pongo a pensar, ¿vivimos para algo que valiera la pena o solamente vinimos a dar la vuelta aquí a la tierra para morir? Y lo peor es que, ¿a dónde es que nos vamos a ir después? Porque después de esta vida viene algo eterno, no es solamente 100 años, no es solamente 25 años, no es solamente 50 años, cualquier edad que alguien pudiera vivir. Porque hay personas que mueren en su juventud, hay personas que pasan de las edades que normalmente uno espera, que es la edad a la que las personas han de morir. Pero pongámonos a pensar, ¿nosotros hicimos algo que valiera la pena o vivimos por algo que valiera la pena? Si nosotros lo analizamos, ¿cómo le podría decir? Filosóficamente, o sea, como las cosas que a nosotros nos ocurren. Si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios, vamos a llegar a la misma conclusión que muchos filósofos, que las personas que dejan de lado la palabra de Dios y no la consideran para analizar esto, llegan a la conclusión de que la vida no tiene un significado, que no hay algo en realidad por lo que vivir, algo preestablecido. Y esta es a la conclusión que llegan las personas que dejan de lado la palabra de Dios. Nadie que se haya hecho esta pregunta dejando la palabra de Dios de lado llega a una conclusión de que sí hay una razón para vivir preestablecida y que ese es el significado de la vida, porque hay tantas personas que se lo preguntan. Cuando nosotros los cristianos toda la vida lo hemos sabido, que la razón de existir es porque Dios nos creó, y si Dios nos creó, nosotros tenemos que vivir para Dios y tenemos que vivir en comunión con Dios y tenemos que aferrarnos al plan que Dios tenga para con nosotros, que en algún momento el plan se parece al que tiene con otras personas y en algún momento no, como por ejemplo el llamado que Dios le hizo a Pablo. No todos tenían el mismo llamado, pero los que pertenecían a la iglesia sí tenían en sí
el llamado a ser salvos y a ser hijos de Dios, pero en cuanto a los ministerios que Dios le da a cada quien, sí es un llamado diferente. Pero eso es lo que nosotros, los que creemos en Dios y que creemos en la perfecta voluntad de Dios, en que Dios todas las cosas las tiene bajo control y que Dios tiene un plan para la vida de las personas, nosotros sí llegamos a esa conclusión de que sí hay una razón de existir, que sí existe el significado de la vida que tantos buscan. Pero nosotros toda la vida lo hemos sabido, pero lo hemos vivido en realidad. Esa es la cosa. Porque si nosotros leemos lo que dice aquí, lo que acabamos de leer, es que tanto el sabio como el necio morirán. Tanto el cristiano como el que no es cristiano va a morir. Llegue el coronavirus a la vida del cristiano, no llegue, va a morir. Las personas que viven lejos de Dios, llegue el coronavirus a sus vidas o no llegue, van a morir en algún momento. Todos nosotros, no solamente los que no creen en Cristo, tenemos que poner a pensar. En realidad yo aproveché la vida, porque yo así lo veo, de que hay un ciclo de la vida que es nacer, crecer, morir y morir y reproducirse. No, me equivoqué. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Al revés lo estaba diciendo yo. Que cuando uno se muere se reproducen los gusanos que están dentro de uno, pero eso ya es otra cosa. Bueno, yo sí lo veo, de que ese es el ciclo de la vida. Pero ese es el mismo ciclo que llevan las personas que creen en Dios como las que no creen. Y así la vida podría verse demasiado inútil, pues, no sé cómo decirlo. Bueno, la palabra de Dios en Eclesiastés dice que todo lo que está debajo del sol es vanidad. Y exactamente así es la vida. Pero en Dios, o sea, hay un camino diferente. Las cosas que nosotros podemos vivir en Dios no las podemos llamar así, porque esas cosas no son cosas que nacieron en la mente del hombre debajo del sol, sino que cosas que nacieron en la mente de Dios, Dios que habita en los cielos. Entonces yo digo, si algo vale la pena vivir, es vivir en los caminos de Dios y vivir con Dios, vivir en comunión con Dios, ser un hijo de Dios, saber que la presencia de su Santo Espíritu vive en mí. Si no, seguimos con el ciclo de la vida que todos siguieron, y tanto sabios como necios, ricos como pobres, todos vamos a morir. Dice aquí en el versículo 15, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Y Eclesiastés lo escribió Salomón. Este hombre era el hombre más sabio. Así como le va a pasar al necio, al que no tiene entendimiento, o al que no le importa el entendimiento, así me va a suceder a mí que yo soy el hombre más sabio del mundo. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? ¿De qué me ha servido? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. También toda la sabiduría que yo he buscado en mi vida es vanidad. ¿Y qué es vanidad? Si lo tengo escrito precisamente, que la vanidad es algo efímero. La vanidad es algo fugaz, es algo pasajero, es algo inestable. O sea, algo que nace en algún momento, por un tiempo esto permanece, pero en algún momento se acaba. Por eso las estrellas fugaces se llaman así, porque nosotros las vemos pasar y en un momento desaparecieron. Y así es la vida del hombre. Y si alguien yo tengo este pensamiento de que alguien que leyera el libro de Eclesiastés y lo analizara con su entendimiento, con su filosofía, y solamente leyera este libro, y que no se dejara guiar por el entendimiento, por el Espíritu Santo para entenderlo, y que no leyera algún otro libro, yo digo de que una persona escaparía a querer matar. Porque en realidad hay muchas personas que sí creen que hay un significado de la vida, aun cuando no creen en Dios. Pero si alguien les dice de que la vida y que todo lo que nosotros hacemos es vanidad, hay personas que dirían, entonces ¿para qué vivo? Y precisamente ahí está la razón de por qué es necesario buscar de Dios.
Porque sí, en realidad, esto solamente es un ciclo que vamos a cumplir. Ese que ya dije, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y si una persona no tuvo a Dios en su vida, la muerte le va a llegar y, como decíamos al inicio, nosotros necesitamos saber que vivimos por algo que valga la pena y además saber a dónde vamos a morar después. Bueno, y hablemos de otra cosa que aquí viene en el versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Hay personas que tal vez para ellos no es lo importante el dinero en la vida, sino que hacerse de un nombre. Hay personas que en lo que se afanan en su vida es en dejar algo, hacer algo que marque la historia, hacer algo que después de que ellos mueran todavía lo recuerden y que algún día en la televisión, en ese programa que se llama Hoy en la Historia, lo digan, hace como 50 años vivió tal persona, hizo tal cosa. Hay personas que eso es lo que quieren en la vida y piensan que eso es más importante que el dinero. Pero aún así, dice aquí, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. O sea que incluso las personas que se afanan por hacer eso en algún momento van a ser olvidadas. Ni siquiera eso vive para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y no importa si fuiste sabio o necio. Hay personas que es más fácil olvidarlas que otras. Porque hay personas que no es que la gente quiera ser mala, sino que hay personas que se afanan en quererle caer mal a las personas. Y quizás solamente alguien que no sea resentido lo recuerde y no lo recuerde de una manera que diga, este mal caía. Quizás, digamos, ¿verdad?, que un tipo de persona que sería así tendría que ser un cristiano verdadero, una persona que no tuviera resentimientos. Pero hay personas que es más fácil olvidarlas que otras. Unas porque solamente hicieron cosas malas y otras porque nunca hicieron nada en la vida. Pero igual, así el sabio como el necio en algún momento van a ser olvidados. Por eso, esto dice Salomón que es vanidad. No hay como ver o pensar en la muerte para analizar si se está viviendo bien, porque las personas normalmente no piensan en eso. Las personas normalmente piensan si ellos están haciendo lo correcto o si viven de una buena manera. No lo hacen. Como les digo, normalmente para ponerse a analizar la vida hay que estar cerca de una tumba o en algún entierro para ponerse a reflexionar sobre la vida. Porque normalmente todas las personas no lo hacen. Y como ya vimos, todos moriremos. Pero nosotros, pónganse a pensar, usted está en su cama dentro de unos 20 años o más, pero póngase a pensar que está a punto de morir. Póngase a pensar póngase a pensar que usted está reflexionando sobre su vida y póngase a pensar qué le diría a Dios en una oración. Hay personas que le piden a Dios vivir un poco de tiempo más para vivir de una manera diferente. Hay personas que ya están en paz porque saben de que van con Dios y que vivieron para Dios. Pero hay personas que no. Por eso es necesario de que nosotros nos pongamos a pensar y en este momento a reflexionar sobre que la vida es algo pasajero. Bueno, las flores tienen un tiempo de vida más corto que el de los seres humanos, pero pongámonos a pensar de que nuestra vida fuera como una flor. Pongámonos a pensar que nuestra vida fuera así de corta. Pongámonos a pensar en eso. Pongámonos a pensar de que la vida, en realidad, como cada quien lo quiera ver, la vida es corta o es larga, pero la vida se acaba. Así como nosotros un día vemos a esa flor, la vemos que acaba de nacer. Unos días después ya no está. O porque alguien la pisoteó o porque de verdad ya digamos, ya cambió el tiempo. Y digamos, por ejemplo, en verano las cosas empiezan a secar. Pero
pongámonos a pensar en eso, de que todo es vanidad y aflicción de espíritu, y eso es lo que, en lo que se enfoca Eclesiastés. Porque lo que más vamos a encontrar en Eclesiastés es que la palabra de Dios dice de que todas las cosas que están debajo del sol son vanidad y aflicción de espíritu. Y como veíamos, vano es algo fugaz, pasajero o inestable. Y imaginémonos y pongámonos a pensar que todo lo que está debajo del sol, todo por lo que nosotros nos afanamos y por lo que nosotros queremos vivir, lo que nosotros queremos lograr, es algo fugaz, pasajero e inestable, algo que se va a acabar. Entonces, ¿valdrá la pena vivir por esas cosas? Porque al igual yo tengo también cosas que yo quisiera lograr y que aún así las quiero hacer. No significa de que no haya que buscar tener logros en la vida, pero la idea es enfocarse en lo que es verdaderamente importante, poner lo más importante primero y después lo demás. Porque yo, por ejemplo, yo quisiera ser políglota. Yo quisiera hablar en portugués, yo quisiera hablar en francés, yo quisiera hablar en inglés, yo quisiera hablar no en cuantos idiomas. Y el portugués medio le entiendo, no le entiendo la gran cosa. El inglés le entiendo un poquito más, pero aún así. Y yo me pongo a pensar, vivir para esas cosas, para hacerme una persona muy entendida en las lenguas y viajar por el mundo. En algún momento también voy a llegar a ese tiempo que está antes de la muerte y voy a decir, aún así, si lograse esas cosas, yo me pongo a pensar de que eso sería algo por lo que haya valido la pena vivir. Si yo digo alguien muerto no se preocupa por nada en la vida. Porque digamos, aunque llegar a tener las cosas buenas de la vida, también la vida tiene cosas que no son muy agradables. Entonces, aunque lograse las cosas mejores, si la vida solo se tratara de hacer esas cosas vanas, hacer todas las cosas que nos proporciona y que nos ofrece el mundo, sería mejor ser un muerto o alguien que nunca nació, porque los muertos, los que cuando nacieron murieron, nunca sufrieron y nunca lograron nada, pero aún así nunca sufrieron, nunca le hicieron daño a nadie, nunca les hizo daño a alguien. Entonces yo digo, si solamente se tratara de eso la vida, no vale la pena. Y si nosotros lo seguimos escudriñando en la palabra de Dios, lo va a seguir diciendo. Y podemos hablar de lo que ya decía el versículo 16, de que hay personas que se enfocan en hacerse famosos. No tanto en el dinero, sino que lo que les importa es quedar en la historia, ser recordados. Por ejemplo, hoy estaba viendo en la televisión de que estaban hablando de una persona que se llamaba Tales de Mileto, que era una eminencia en cuanto a las matemáticas. Y esa persona han pasado los años y todavía es recordada, pero en algún momento va a ser olvidada, porque así lo dice la palabra de Dios, y también por tantas cosas que van a suceder en el futuro, que lo dice la palabra de Dios. Sí, en algún momento va a ser olvidado, así de que por más inteligente que haya sido esa persona y por más cosas que le haya enseñado a la humanidad, en algún momento esa fama va a ser por nada, porque de todos modos esa persona está muerta. Y como decía el versículo 16, ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Así de que vale la pena vivir para hacer fama, para dejar una huella en el mundo. No, porque es vanidad y aflicción de espíritu. Hay personas que quieren ser famosos y no hayan cómo hacerlo. Entonces, de ahí viene la palabra aflicción de espíritu. Porque de tanto tener el deseo de hacer esa cosa y no poderlo lograr, viene la aflicción y viene esos momentos en los que, bueno, hay personas que padecen de los nervios por ese tipo de cosas. Posesiones o deleites. Si nosotros leemos en Eclesiastés 2, 8 al 11, dice: me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música.
y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. O sea, alguien que tuvo de todo lo que quería. Y más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Era una persona que tenía bastantes posesiones y sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Cualquiera podría estar satisfecho, o podría decir de que eso lo haría sentir a uno satisfecho, pero aquí dice: y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aun cuando lo tenga todo en la vida, todo lo material, aunque tenga lo necesario, de todos modos yo puedo ser feliz. No necesito eso. No hace una gran diferencia que yo en la vida haya sido una persona con bastante inteligencia, posesiones, y me haya entregado a los deleites de esta vida, porque en algún momento voy a morir. Y esa reflexión la hizo Salomón. Incluso el conocimiento. Eclesiastés 1:16 al 18 dice: hablé yo en mi corazón diciendo, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Hay otros que para ellos lo más excelente que puede ser buscar en la vida es el conocimiento, porque el conocimiento es poder, y para muchos el poder es algo que es bastante importante. Pero aún así, esto es vanidad también y aflicción de espíritu, porque es efímero, es algo fugaz, es algo que también no tenemos que esperar para el tiempo de nuestra partida o el tiempo de morir para poderlo perder. El poder, el conocimiento tampoco, porque conforme al avance de los años, la mente y el cerebro se va deteriorando y se va perdiendo esa facilidad de memorización. Hay muchas personas que incluso dejan de conocer a las personas que viven a su lado, por ese deterioro del cerebro. Entonces, todo eso en algún momento, incluso en esta vida, puede acabarse de la noche a la mañana. Incluso el conocimiento, incluso las posesiones y deleites. Hay personas que un día dicen de que son de las más millonarias, y al otro día ya no tienen nada. Y hay personas que estaban con ellos cuando tenían dinero, y cuando ya no lo tienen, ni se les acercan. Hay personas que fueron famosas en un tiempo y ya después, por ejemplo, hay personas que, digamos, podrían haber sido conocidas bastante en la música en algún tiempo, pero conforme van cambiando las modas y que a la gente le va cambiando los gustos, ya las personas dicen: ay, no, ese tipo de música muy feo. Entonces ya antes lo consideraban a la persona esa un gran cantante, un gran intérprete de la música. En otro momento dicen: ay, no, ese tipo de música todo feo, todo viejo. Todo eso en algún momento nos vamos a dar cuenta de que eso solamente es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Y por qué el conocimiento podríamos decir que es molestia? ¿Por qué alguien podría decir que adquirir conocimiento es molestia? Genera alguna molestia, podría ser aflicción de espíritu. Porque alguien, cuando conoce bastante sobre algo y ve que alguien no lo sabe, alguien que tiene bastante conocimiento detecta los errores en todo. Entonces, alguien que ve errores en todo, alguien que tiene bastante conocimiento ve errores en todo. Entonces, alguien que ve errores en todo no anda a gusto, porque solamente anda criticando y anda diciendo: esto no sirve, aquello no sirve tampoco, esto yo lo habría hecho mejor. Y muchas veces hay personas que lo dicen y no es porque así sea, pero hay personas que sí, por el excesivo conocimiento,
al ver tantas cosas de personas que no hacen las cosas bien, para ellos es molestia ver errores por todos lados. Entonces, nosotros vemos que así es como funciona la vida en el mundo, lejos del conocimiento de Dios, porque lejos del conocimiento de Dios, sí se puede oír de que yo esté hablando muy pesimistamente y que esté hablando como que nada en la vida tiene valor y que nada sirve de nada. Es que en realidad así es como lo plantea la palabra de Dios. Porque aquí lo que estamos analizando es todo lo que nosotros buscamos o por lo que nosotros queremos vivir o lo que nosotros anhelamos en la vida, pero lejos de Dios. Y lejos de Dios nada de esto nos va a servir de nada. Y hay un versículo que yo lo tenía como reflexión para el final de la meditación, pero para que nosotros lo entendamos lo que estoy hablando, es Marcos 8:36, que es el que dice de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Pongámonos a pensar, ¿de qué me sirve a mí haber sido una persona, un erudito en el conocimiento, conocer de bastantes cosas, hablar bastantes lenguas, tener bastante dinero, haberme deleitado en todas las cosas que me ofrece el mundo? ¿De qué me sirve si pierdo mi alma? Y después de esta vida, lo que voy a vivir es condenación. ¿De qué me sirven también estos deleites? Algo que hablábamos también, y también tener estas cosas, y incluso en esta misma vida, en algún momento los puedo tener y en otro momento ya no los puedo tener. Por ejemplo, allá en la escuela tenían un dicho de que a veces en la vida se está en lo alto, a veces está en el suelo. Porque a veces alguien tiene más capacidades para hacer algo. A veces uno tiene más capacidades para hacer algo que otros y en algún momento alguien lo supera. Entonces, de todas maneras, es vanidad. Y es aflicción de espíritu, más si no lo podemos lograr. Y lo anhelamos tanto. Pero este es el momento para darle la vuelta a la moneda y ponernos a pensar de que si todo lo que hemos deseado y anhelado siempre o por lo que hemos vivido siempre es algo que de verdad valga la pena, porque yo me pongo a pensar y yo digo, si es vanidad y aflicción de espíritu, no vale la pena vivir por eso. No vale la pena seguir este ciclo. Yo así lo pensé cuando estaba pequeño, de que si eso era la vida, este ciclo no sirve para mí. Yo no quiero darle la vuelta a la vida y venir a la vida y hacer lo que todos hacen y después morirme igual que ellos y de que ahí se acabó todo. Yo quiero algo que trascienda, algo que esté por encima de estas cosas que para los demás, que la sociedad enseña de que estas son la vida, de que esto es lo que vale la pena, de que esto es lo que me va a hacer grande. Pero Jesús nos enseña totalmente que las cosas son diferentes. El mundo nos enseña que estas son las cosas que valen la pena y que son las cosas grandes, las cosas por las que vale la pena vivir. Pero Jesús nos enseñó totalmente lo contrario. Por ejemplo, para unos es lo maravilloso ser servidos y tener posesiones, tener siervos, tener todas esas cosas. Pero el Señor Jesús nos enseñó de que nosotros, para ser grandes, nosotros tenemos que ser los servidores, no a los que nos sirven. Y Jesús nos enseñó de que aquel que perdiere su vida por causa de Él, se la hallará. Y si nosotros lo apegamos a Eclesiastés, es verdad, porque aquí estamos hablando de la misma perdición en la que todo el mundo anda. Porque esto es estar perdido. Es estar perdido si nosotros nos ponemos a pensar de que Dios sí tiene un plan para nosotros y que no tiene nada que ver con esto. Es estar perdido en cuanto al plan que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros estamos hablando por otro lado. El plan de Dios va por acá y nosotros estamos yendo para el lado contrario.
Nos estamos enfocando demasiado en algo que en algún momento va a acabar cuando hay toda una eternidad por delante. Por eso es que existe este libro de Eclesiastés, porque nosotros nos enfocamos en que vamos a hacer lo que podamos y lo que queramos en esta vida, pero esta vida es una vida que es demasiado corta. 100 años, a comparación de la eternidad, es demasiado corto, pero hay una eternidad, y esa eternidad es la que nosotros tendríamos que enfocarnos, que en esa eternidad tener algún tesoro guardado, en esa eternidad estar en algún lugar seguro. Por eso, nada de lo que está debajo del sol es más que vanidad y aflicción de espíritu. La vida del hombre sin Dios es nada. Su vida transcurre un ciclo normal solamente porque así debe ser y termina sin cambiar nada. O nada que perdure. Y lo que adquiere no se lo puede llevar. Las personas que adquieren bastantes riquezas en la vida y en algún momento mueren y nunca se gastaron todo lo que tuvieron. Y nunca se lo gastaron y no se lo pueden llevar. Ahí queda para alguien más. Y aquí dice algo también sobre eso en Eclesiastés, de que en Eclesiastés 3, 7 y 8 dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, no tiene hijos, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Hay personas que viven toda la vida trabajando y haciéndose riquezas, y en este caso, pongámonos a pensar, esta persona dice que no tiene hijos. Hay personas que no se ponen a pensar para quién trabaja. Hay personas que hacen sus riquezas y ya cuando las quieren disfrutar mueren, y alguien más se queda con sus riquezas disfrutándolas. Por eso es necesario poner los ojos en algo que sí sea importante. Solo en Dios la existencia del hombre tiene un propósito, no vano, un propósito verdadero. Porque como estábamos hablando, aquí dice en Eclesiastés de que todo lo que está debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu. Pero los pensamientos de Dios están por encima de las cosas de los hombres. Cuando estamos hablando de que todo lo que está debajo del sol es los ejercicios rutinarios del hombre, todas las cosas de las que se ocupa el hombre, las cosas carnales y materiales, pero los propósitos de Dios y lo que Él busca y quiere para nosotros es algo espiritual. Eso está por encima del sol, si nosotros lo queremos ver así. Entonces eso no es vanidad. Lo que nosotros pudiéramos vivir o que vivamos en Dios, aunque sea en esta tierra, eso no va a ser vanidad. Y lo podemos entender también porque los tesoros que nosotros podamos tener en el cielo, los que recibimos a Cristo y creemos en Él, no los vamos a hacer allá, sino que los tenemos que hacer aquí. Y eso está en Mateo 6:20. Pero ahorita sigamos reflexionando en esto. Porque una persona puede hacer tesoros no vanos en el Señor, que son tesoros que van a perdurar y que no se van a acabar, los que van a estar en el cielo. Y la muerte de una persona que crea en Dios y que viva en armonía y en comunión con Dios, en una relación con Dios, su muerte es más que algo que debería acontecer, porque estamos hablando de que ese es el ciclo de la vida. Para alguien que tiene la presencia de Dios en su vida, la muerte es más que parte de ese ciclo. Ahí es cuando lo mejor empieza. Y de hecho, para los demás es algo que hay que temer, pero para alguien que crea en Dios no es algo por lo que hay que temer, sino que es algo que hay que anhelar. Por eso lo que no debe faltarnos está aquí mismo en Eclesiastés. Al final, en Eclesiastés 12, 13 y 14. Si todo lo demás no nos va a servir de gran cosa, no estoy diciendo que no hay que esforzarse por tener algo bueno,
materialmente hablando. No, lo que estamos reflexionando es que no hay que poner eso como la prioridad, ni como lo que a nosotros nos va a hacer felices. Porque incluso las personas, cuando aquí mismo en Eclesiastés dice de que el ojo nunca se cansa de ver. Cuando nosotros tengamos más y más posesiones, cuando tengamos más y más entendimiento, cuando tengamos más y más fama, vamos a querer más todavía. Entonces nunca vamos a estar satisfechos si nos enfocamos en lo material. Pero lo que no debe faltarnos en la vida, a nadie le debería de faltar, es lo que dice en Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice: el fin de todo el discurso oído, el fin de todo lo que dice en Eclesiastés, y aquí habla bastante de lo que es vanidad y aflicción de espíritu, es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Eso es algo que también las personas no se ponen a pensar. En algún momento Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos, y depende de la manera también de cómo hayamos vivido. Ahí eso va a tener que ver bastante. Y ya no nos pongamos a pensar de que si fuimos personas en realidad que no pecaron, porque eso no le da la salvación a nadie. La salvación la da Cristo, y dice la palabra de Dios que es por gracia, por medio de la fe. Pero alguien que no tuvo eso en su vida es alguien que no tuvo temor de Dios, obviamente, y nunca guardó ni buscó guardar sus mandamientos. Por eso es necesario esto en la vida. ¿Y por qué estamos hablando de los que temen a Dios y guardan sus mandamientos? Porque alguien que ha nacido de nuevo tiene que estar esto en su vida. Tiene que ser alguien que tema a Dios y alguien que busque guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Aquí está hablando de, si nosotros lo analizamos más a profundidad, esto trayéndolo al Nuevo Testamento, al tiempo de la iglesia, esto sería una vida que toma en cuenta a Dios y a Cristo. Una persona que en su vida lo tome a Dios en cuenta, porque las personas que no lo tienen a Cristo, obviamente esas personas no lo toman en cuenta, no piensan en Él, no piensan en hacer lo que a Él le agrada. Pero esto es lo que no nos tiene que faltar: una vida que tome en cuenta a Dios, una persona que tome en su vida en cuenta a Dios, que tome en cuenta a Cristo. Eso es lo que no nos debe de faltar. Eso es lo que se refiere este versículo 13. ¿Y por qué? Porque los únicos tesoros que en realidad nunca serán destruidos y que prevalecerán son los que hagamos en los cielos. Ahora sí vamos a Mateo 6:20. Mateo 6:20. Si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Aquí en la tierra, como las cosas son vanas y fugaces, aquí la polilla se come todo, el orín también corrompe todo, y los ladrones nos pueden robar todo lo que nosotros podamos tener. Aquí podemos tener todas las cosas que nosotros queramos, y como les decía, de la noche para la mañana las podemos perder. Podría ser por diferentes razones. Hay personas que guardan demasiado tiempo el dinero, y el dinero, como es papel, se pudre. Y la polilla, nosotros sabemos de que ese animal lo que hace es comerse las cosas, y los ladrones le roban. Entonces de un día para otro podríamos tener bastantes cosas materiales, y el otro día podríamos ya no tenerlas, porque o algún animal se lo comió, alguna persona lo arruinó, alguien se lo robó. Pero en el cielo, si nosotros vivimos para Cristo, si nosotros vivimos una vida que lo tome en cuenta a Él, si nosotros vivimos para hacer la voluntad de Él, si nosotros vivimos al servicio de Él, nosotros vamos a hacer tesoros en los cielos. Y esos tesoros
son incorruptibles, o sea que no pueden ser destruidos. Los tesoros de esta vida de nada nos servirán en el momento que muramos. Como ya decíamos, nadie se los va a llevar. Todo el dinero que alguien pueda haber tenido no se lo va a llevar. Aunque no se lo quiera dejar a alguien, aunque no haya dejado un testamento porque decía, yo a estos desagradecidos no les voy a dejar nada. Él no se lo va a poder llevar, a alguien se lo va a quedar. Y dice en Marcos 8:36. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso es lo que menos se ponen a pensar las personas. Por estar enfocados nosotros en las cosas, en el dinero, en la buena fama, en el conocimiento, en la vanidad, en la belleza de las cosas materiales, no nos ponemos a pensar en nuestra alma. Pero ¿de qué nos aprovechará a nosotros si ganáramos todas esas cosas? Si llegáramos a ser las personas con más dinero en el mundo, con más posesiones, con más sabiduría, las personas más afamadas por su belleza, por su entendimiento, por cualquier virtud o cualidad que nosotros pudiéramos tener, si perdiéramos nuestra alma, por nunca considerar ni tomar en cuenta a Cristo en nuestras vidas. Por eso, lo que en verdad vale la pena en la vida es vivir, pero tomado de la mano de Cristo. Vivir y tener la presencia de Cristo en nosotros. Y vivir buscando hacer lo que Cristo quiere de nuestras vidas. Y de esa manera nosotros vamos a hacer tesoros en los cielos. Y esos tesoros, sí, esos tesoros van a durar por la eternidad. Y esos tesoros van a durar por siempre, y además de eso, esos son los únicos tesoros que valen la pena. Esos son los únicos tesoros que valen la pena. Y además, esto es lo que de verdad tenemos que cuidar. Aquí habla del alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces lo que nosotros hagamos es cuidar la parte espiritual. Lo que nosotros hagamos es ya no tanto poner por primero lo material, sino que cuidar la parte espiritual, porque es algo tan necesario. Así de que inclinemos nuestros rostros. Dios y Padre Celestial, hemos entendido, Señor, a través de tu palabra, de un análisis, Señor, bastante duro, Señor, de que todas las cosas que normalmente, Señor, nos apasionan o nos llaman la atención, con las cosas con las que nos distraemos, Señor, y nos desenfocamos de ti, Señor, esas cosas son fugaces, esas cosas, Señor, se acaban, esas cosas, Señor, no valen la pena, Señor, que nosotros las pongamos, Señor, como una razón por la cual vivir, porque en algún momento se acabarán, Señor, ya sea cuando nosotros muramos, Señor, o ya sea, Señor, en esta misma vida, pero lo que de verdad vale la pena, Señor, en realidad es tenerte a ti. Lo que en realidad vale la pena, Señor, es vivir para ti, es considerarte a ti en nuestras vidas. Lo que en verdad vale la pena es tener una relación contigo, Señor, y no tener una buena relación, Señor, social, no tener, Señor, riqueza, Señor, no tener, Señor, lo que nosotros normalmente buscamos. Lo que en verdad vale la pena, Señor, es totalmente lo que nunca nos imaginamos, de lo que menos cuidamos, Señor, de nuestra alma, lo que menos cuidamos, Señor, que es la parte espiritual. Nosotros buscamos, Señor, ser servidos, Señor, y adquirir bienes, Señor, pero no nos ponemos a pensar de que es mayor, Señor, dar que recibir, Señor, es mayor, Señor, servir que ser servido. Dice tu palabra que los que serán grandes en el reino de los cielos serán los servidores, Señor.
Entonces, Señor, te pedimos, Señor, de que si tu palabra, Señor, nos enseña de que las cosas no son como nosotros pensábamos, de que las cosas, Señor, si las hacemos conforme a la sociedad nos enseña, Señor, nosotros caeremos en un mismo ciclo de vida, Señor, que en el mismo ciclo de vida que todos, y que todos, Señor, que todos realizan, Señor, pero que no viven conforme a tu propósito. Nosotros queremos vivir, Señor, y entender las cosas como tú las entiendes, ya que tu palabra nos enseña, Señor, de que hay otra manera y de que hay una verdad que está sobre todas las cosas, que el mundo no la considera y por eso hay tantas cosas que no entiende, hay tantas cosas que no sabe, Señor, hay tantas respuestas que no encuentra, Señor, pero dice tu palabra de que tú eres el camino, la verdad y la vida. No es, Señor, algún filósofo, no es alguna persona, no es algún presidente, no es algún entendido, Señor, no es algún erudito, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. El que camine por tus sendas estará seguro, Señor. El que haga conforme a tus palabras, Señor, andará en la verdad. Y el que te tenga en su vida, Señor, tendrá vida. Y no solamente vida, sino que tendrá vida en abundancia. Y aún, Señor, cuando fallezca, Señor, esa persona entrará a lo mejor, Señor, entrará a una vida eterna, una vida, Señor, acompañada de tu presencia por la eternidad. De esa manera, Señor, conforme a esa palabra de que nos enseña de que si hay una razón de ser, si existe un significado para vivir, si hay un significado de la vida, de que si hay esperanza, de que si hay alguien en quien refugiarse, conforme a la Biblia, Señor, conforme a las palabras que nos enseñan de que si existen todas esas cosas, Señor, conforme a ella queremos vivir. Porque normalmente, Señor, sacando, Señor, tu palabra de la ecuación, sacando tu palabra de la consideración, dejando de considerarla, Señor, este mundo, Señor, y esta vida, Señor, no tiene eso, Señor, no hay esperanza, Señor, no hay una razón valiosa en realidad por la cual ser. No hay, Señor, alguna salvación fuera de ti. Por lo tanto, Señor, solamente queremos vivir en ti, vivir en comunión contigo. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres tan bueno, Señor. Te agradecemos por todo, Señor. Solamente te alabamos a ti. Que nuestra oración sea escuchada, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.